WhatsApp 11 22 62 77 28. Seguimos transformando la forma de ser radio. Sónica Más. Sónica Más. Más estilo. Hace 18 años hacemos este programa que tiene que ver con dialogar, con escucharnos, con charlar de política y economía, que es lo que predomina por lo menos en la Argentina y está cambiante, y es una idea de, digamos, es algo que realmente no solo influye en nuestra cotidianidad, en nuestra vida cotidiana, sino que es tan cambiante la situación de la Argentina que, bueno, amerita permanentemente, de forma permanente, explicar, amerita saber qué cambios pueden venir, qué cambios hay, y obviamente analizar la gestión de gobierno, porque de eso se trata y de eso tiene que ver la realidad política y económica de la Argentina. Por eso intentamos describir la situación y qué es lo que ocurre con el país medianamente, así que enseguida, bueno, vamos a arrancar con todo el programa. ¿Qué tal estuve? Política, economía, reflexión y debate sin grieta. Los lunes desde las 10 en nuestro streaming por Sónica Más. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¿Ya conoces el portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. Ingresá en simulador.edenor.com y conocé cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10.000 pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar. Promoción válida del 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, buenos días, bienvenidos a ¿Qué tal estuve? Mi nombre es Walter Schmidt y ahí, arrancamos la semana analizando toda la situación. Hoy es lunes 26 de mayo del 2025 y es un nuevo programa de esta edición que ya tiene 18 años. El 25 de mayo fue especial porque como siempre, hubo un Te Deum al margen de las celebraciones. Ayer, este domingo, de alguna forma terminamos de darnos cuenta de que hay muchas similitudes entre la actitud de Javier Milei con Néstor y Cristina Kirchner. Hay semejanzas. Y por ahí no es lo que más guste, pero es necesario marcarlas, porque que en una homilía del 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires le haya marcado el rechazo al odio, al enfrentamiento, a la discordia, el terrorismo en las redes sociales, marca un contrapunto entre la Iglesia y Javier Milei, algo similar a la que tuvo aquel arzobispo Jorge Bergoglio en el 2006, cuando delante de Néstor y Cristina Kirchner también habló en rechazo al odio y al enfrentamiento. Y eso generó la ruptura de los Kirchner con Bergoglio, obviamente mucho antes de ser papa. No solo esa similitud entre la Iglesia y el odio, el enfrentamiento que impulsaban los Kirchner y ahora impulsa Milei, sino también su odio hacia el periodismo. De hecho, su frase de cabecera tiene que ver con que no odiamos lo suficiente a los periodistas y que el 90% de los periodistas somos imbéciles. Pero también tiene que ver una similitud con los Kirchner de parte de Milei en su relación con los vicepresidentes. Paradójicamente, tanto Néstor Kirchner con Daniel Scioli como Cristina Kirchner con Julio Cobos rompieron esa relación y marginaron del gobierno a sus vicepresidentes. Lo mismo ha hecho justamente el domingo Milei, terminó de hacer, en todo caso, Milei con Victoria Villarruel. Recordemos que lo más saliente, lamentablemente, en un ámbito de sosiego, de tranquilidad, como es la Catedral de Buenos Aires, lo que hizo Milei fue esquivar el saludo o no saludar directamente a Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, y a Villarruel. Era sorprendente ver detrás al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que trataba de reparar, en todo caso, esa falta de educación saludándolos a ambos. Bueno, hay una similitud, guste o no, entre Milei y los Kirchner. Hay una actitud, en todo caso, que es agresiva, que es violenta, pero elegidamente hacia algunos sectores, hacia otros no, e incluso no se ve lo mismo entre Milei y el kirchnerismo. Ni Cristina critica duramente a Milei como lo hacía con Mauricio Macri, ni Milei critica duramente al kirchnerismo, más allá de algún eslogan, como lo hace con la izquierda, con los periodistas, con el mismo Mauricio Macri y Jorge Macri, que de alguna forma le dieron sus votos, lo apoyaron para que llegue a la presidencia. Ante esa situación estamos. Milei igual a Kirchner, esa es la pregunta, y no sé qué respuesta tendrás al respecto. Bueno, esto es ¿Qué tal estuve? Doy saludo a María Eugenia Solís, que siempre está aquí, firme. Hola, Euge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Walter, ¿cómo andás? Bien, bueno, un domingo
distinto, ¿no? Con el Te-Deum, que generalmente pasa desapercibido, es algo que moderado, tranquilo, pero bueno, esta vez no pasó así. No, lo que te estaba escuchando, pero a ver, cuando vos decís Cristina no ataca a Milei, no, yo creo que el que te sostiene, si a vos alguien te sostiene, no lo vas a estar criticando, no lo vas a estar tirándole palos, no lo vas a estar hundiéndole la cabeza como está haciendo con Macri. Entonces, ahí la pregunta es, ¿hasta dónde hay una sociedad, por así decirlo, entre el kirchnerismo y el mileísmo? Porque si vos decís, yo surjo, vengo como presidente para terminar con el kirchnerismo, que fue el eslogan de campaña, el votante que hace, que no quiere kirchnerismo, va y lo vota a Milei. Claro. Pero ahora Milei está en contra del que lo llevó al poder, que es Macri. Entonces, y no critica a Cristina. Ayer Cristina, yo decía, volvé Cristina, porque no era la Cristina de antes. Yo me divertía cuando criticaba a Macri, cuando lo criticaba, bueno, en aquel entonces de la Rúa. Era terrible, tenía unos eslogans, unas palabras, unas críticas. Sí, había hazaña incluso. Pero era odio, se notaba ira, o sea, era una Cristina que ahora parecía la hermana de Teresa de Calcuta hablando de Milei. O sea, ahí si no hay una connivencia entre ellos, es raro. Sí, es raro. Recordemos que cuando Milei llega al gobierno, otro gobierno seguramente habría iniciado un montón de causas por sospechas de corrupción, porque hubo situaciones bastante irregulares y demás. Sin embargo, Milei, o por lo menos el gobierno libertario, no abrió causas. Abrió algunas, se sumó alguna cuando ya los medios lo habían planteado, como fue el escándalo de los seguros, el negocio de los seguros que involucra hoy a Alberto Fernández, pero sobre el final, en ningún momento uno inició una cosa y uno dice, qué raro, o sea que encontraron un gobierno impecable, todo transparente, sin ningún caso que sospeche ni irregular. Es muy raro. Y acordate también que en el cierre de campaña de la ciudad tuvo ese problema con el tema de que se le pagaban a la gente para ir. Entonces, ¿hasta dónde vos te podés agrandar y separar y pelearte con los opositores o con Macri, por así, porque ahora es Macri opositor, sin antes no tener una base? Entonces, a mí lo que me llama la atención es eso, que el kirchnerismo no sé si está tan alejado de... Bueno, de hecho, Sebastián Pareja está armando todo en la provincia, y Sebastián Pareja no viene del PRO. Bueno, vos siempre lo citás a Sebastián Pareja, a Pilar Ramírez, que es la presidenta de La Libertad Avanza en la ciudad y es alguien que militó con la Cámpora y estuvo en todos los gobiernos de los Kirchner, o Leila Yani, que era camporista bonaerense y ahora es libertaria y odia al kirchnerismo. Franco, Scioli. Sí, que ellos, son periodistas, pero... ¿Cuántos del PRO hay adentro del gobierno de Milei? Y pocos, poquísimos, muy pocos. Pero ¿cuántos kirchneristas y masistas y peronistas hay? Bueno, hay un casi montón. Todos, porque son en más que ANSES, ellos, sí, son más que los libertarios. En ANSES, en el Ministerio de Economía, en un montón de lugares todavía hay. Entonces, ¿hasta dónde hay un enfrentamiento? ¿Hasta dónde es oposición hoy el kirchnerismo con Milei? O Milei con el kirchnerismo. Recordemos también que esta semana se va a tratar un proyecto que presentó Juan Carlos Romero del Senado para ampliar la Corte y nombrar nuevos jueces en la Corte, algo que quiso hacer Milei con Ariel Hijo y con García Mansilla. Bueno, ¿con quién está negociando el gobierno hoy para hacer eso? Con el kirchnerismo. Pero mira, Cristina quería que desaparezca el PRO, lo logró. Primero junto por el Cambio, después Mauricio Macri con el PRO. Que destierre la profesión del periodismo, lo está logrando. No sé si está logrando, pero lo está intentando, ¿no? Desacreditar a los periodistas y demostrar que lo que uno dice no es así, y todas las cosas que están haciendo ahora en Casa de Gobierno para que pueda entrar a la Casa del Estado, porque la Casa de Gobierno es la Casa del Estado, y los periodistas tenemos en democracia libre expresión. Entonces tampoco podemos entrar los periodistas a la Casa de Gobierno, sino que tenemos que ver el boletín oficial y poner tu declaración jurada, etcétera. Sí, cosas que ni los militares hacían en la época. Pero bueno, entonces vos decís, ¿cómo es el tema? Venís
haciendo todo esto y de repente no se entiende hacia dónde vamos. No, es muy confuso. ¿Viste? Porque lo quiero explicar, pero es como que no encuentro las palabras porque no se entiende. Sí, es muy confuso porque, bueno, hay lazos entre todo lo que quiso Cristina lo está haciendo, entonces, ¿cómo lo explicamos? Sí, salvo lo económico, después hay muchas coincidencias, muchas negociaciones, muchas conversaciones. Que es lo que Cristina nos animaba a hacer y está usándolo a él para que lo haga. Puede ser. Son hipótesis, pero el tema es que son muchas las coincidencias de lo que hace Milei y lo que hacía Néstor y Cristina Kirchner. Entonces eso es lo que nos llama la atención. Y la casta, bueno. La casta avanza. Esto es ¿Qué tal estuve? Enseguida volvemos con más programas. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary. Bueno, continuamos en ¿Qué tal estuve? Y vamos a hablar de economía, por eso estamos en contacto con... No te iba a decir, 2.000 pesos un pastelito. 2.000 pesos un pastelito, sí. La polémica por el precio de las empanadas. Vamos a hablar con Roberto Pico, nuestro compañero de equipo y amigo, periodista especializado en economía. Roberto, ¿cómo va? No te escuchamos, Robert. A ver, ¿no me espera. escuchan? Ahí sí. Por ahora, Sí. por hablar no se cobra, ¿eh? ¿Estamos? Exacto. Bueno, Sebastián, ¿bajamos un poquito la música? Gracias. Bueno, hola Roberto, ¿cómo va? Qué discusión absurda, ¿no? La que se armó de los dos lados. Sí, si 48.000, si Claro, 40.000, si 30.000. el querible Ricardo Darín tomó el precio más alto Claro. de una casa que tiene esos precios desde hace muchos años, se caracteriza por una forma, y bueno, tal vez como Ricardo vive mucho tiempo en España, no sale a hacer las compras, le dijo a alguien, che, anda a comprarme a la esquina una docena, le vinieron con esto, y no es como nosotros que pateamos cuánto negocio encontramos. Claro. Y vemos que pueden valer más baratas. Pero digo, esta discusión lamentablemente se adueña de la discusión pública y no tiene que ser así porque esto es una anécdota nada más. Por supuesto también la reacción no desmedida del ministro, pero el ministro dijo que valía 16.000, lo cual tampoco es verdad. Claro. ¿No? Así que bueno, tratemos de evitar esta polémica porque hay algunas cosas más importantes. Como por ejemplo, hace minutos nada más, el titular de Arca, Juan Paso,
acaba de aclarar que aún hay un montón de temas que no están terminados para que el plan este famoso del ahorro, de reparación de no sé qué cosa, de ahorros, según el presidente y el gobierno, esté definitivamente completo. Entre ellas, la famosa resolución de la UIF, que te va a permitir a vos ir con más de $5.000, como es hasta ahora. O sea, si vos vas a ir con 30 millones de pesos, como dice la reglamentación que publicaron, y bueno, en la UIF posiblemente te venga a preguntar de dónde lo sacaste. Claro. Todavía esa reglamentación no está, por eso medio que tal vez, no digo que se apuraron, pero la semana pasada, envalentonado por el resultado de la ciudad de Buenos Aires, quisieron acelerar, y todavía hay algunas cosas que están en el limbo, ¿no? Como por ejemplo también de que vos no vas a tener garantías, de que no te vengan a preguntar de dónde lo sacaste o cómo fue el incremento patrimonial hasta que no salga la ley. Claro, fundamental. Esa ley famosa que va al Congreso para blindar este procedimiento. Claro. Ahora bien, vos necesitas de una ley lo antes posible. Y vas y le das 2 cachetazos, uno de cada lado, a los miembros de la oposición que te tienen que aprobar la ley, de la cual dependés. Sí. Un poco raro, ¿no? O sea, el que a lo mejor tiene la plata, dice, che, pero pará, si no me sacan la ley, yo no voy a poner la plata, porque después esto cambia. Obvio. No está el resultado electoral que el gobierno quiere y tengo que venir a dar explicaciones por esto, me meto en un lío. Claro. O sea que esa plata posiblemente no esté depositada hasta que no haya ley. ¿Y cuándo va a haber ley? En medio de este contexto creemos que va a haber ley, legándole el saludo a una de las referencias de la oposición que te tiene que ayudar, mandando a jubilar al otro. Tal vez haya alguna negociación política por debajo que nosotros no tenemos, o nuestra capacidad de análisis es demasiado pequeña, que es lo más probable, para entender este tipo de jugadas, ¿no? Pero hasta que no esté la ley, lo concreto, nadie se va a animar a poner la plata. El segundo paso es que esto, si bien está, si le sirve a quien tiene esos ahorros, bueno, hace 6 meses tuvimos un blanqueo, no sé cuánta plata más hay para dar vuelta. Claro. Hay algunos economistas que dicen que esto va a ser favorable marginalmente, hay otros como Gustavo Lázari dice que es una medida revolucionaria, que hay un montón de pymes que están esperando sacar plata para ponerla en blanco, para aceitar o hacer inversiones. Lo veremos con el tiempo. Pero en realidad el fondo de esta cuestión es algo que todos escuchamos, pero no oímos. ¿Qué es lo que dijo Caputo? De que a la economía le falta nafta. Claro. Y a la economía le falta nafta, le faltan pesos. No hay plata, no hay pesos, y como venimos diciendo acá, no hay pesos para comprar pullover, para comprar cuadernos, para comprar cambio, para comprar lamparitas, ni para comprar dólares. Pero vos necesitas de todos los pesos que vos puedas estar inyectando genuinamente para que se compre más pullover, más carne, más lamparita, más cuadernos, más goma de autos. Claro. Entonces no hay plata, y esto es lo que el gobierno empieza a ver. Claro. Él ya lo dijo, no lo decimos nosotros, lo dijo Caputo. Si no le damos plata a la gente, este crecimiento, que también Lázari lo acaba de describir de una manera bastante gráfica, que es un crecimiento vegetativo, muy chiquito, muy marginal, bueno, no va a llegar con la profundidad que tiene que llegar. Claro. Hola, Robert, ¿no hay plata? En las últimas horas... No, te preguntaba. Te cierro con esto. Sí. Dale. En las últimas horas la consultora Exentia, que revela consumo en supermercados, le agregó un ítem que es farmacias, kioscos, negocios chiquitos, ¿no? Lo separó. El consumo en supermercados y autoservicios subió muy poquitito, estancado. Y subió muchísimo en kioscos, farmacias, y andás a ver por qué motivo en esos negocios. Ahora bien,
del Ministerio de Economía sale un asesor que no responde preguntas, por eso puede hablar libremente, y dice, no, lo que pasa es que como la gente ya no necesita copiar, va y compra en otros lugares. Entonces, por eso aumenta, no va al supermercado, se supondrá que pierde tiempo en la caja, lo que sea, y compra en otros lugares. La pregunta básica, intuitiva es, ¿vos vas a ir a comprar a lugares donde los productos valen más caros que en los supermercados porque ahora tenés más plata? Claro. Cuanto menos es insólito y me gustaría que le respondan, si alguien lo escucha por aquí, en lugar del Twitter, ¿no? Que es tirar, sin dar explicaciones. No, lo que yo te quería preguntar, Robert, es dicen que no hay plata, se está hablando que no hay plata, pero ¿no viene un vencimiento ahora en junio? ¿No tienen que pagar algo ahora en junio? Se nos cortó. Hola, ¿en junio no hay un vencimiento que tienen que pagar? Sí, pero para ese vencimiento ya la tienen la plata. Ya la tienen. Los vencimientos de julio, y bueno, primero que ya tienen por superávit, han ido comprando dólares, y por otro tienen la plata del fondo. Claro. Que está disponible para eso. Ahora, ¿qué es lo que está mirando el mercado? Que el riesgo país sigue en 600, por arriba de los 600. Sí o sí, a fin de este año, principio del año que viene, tiene que ir a la zona de 400 para que el gobierno pueda comenzar a esos vencimientos que vos decís, no tener que agarrar la plata que tiene guardada ni la plata del fondo para pagarlos, sino ir y refinanciarlo. Es fundamental que pase eso. Claro. Roberto, todavía no está pasando. Roberto, completísimo, como siempre, nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Un gran abrazo, Roberto Pico, nuestro compañero de equipo y amigo periodista especializado en economía aquí en ¿Qué tal estuvo? Bueno, vamos a dialogar, tenemos una charla muy especial, ¿no, Euge? Porque estamos en contacto con Carlos Bulcurf, que es profesor de Historia, egresado de la UBA, ex vicedirector de la Maestría en Políticas Económicas, ex decano de la Universidad del Museo Social Argentino y profesor por concurso en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pero bueno, además, digo especial porque fue profesor nuestro allá por los 90. Profesor de periodismo, en el círculo de la prensa, sí. Justamente enseñaba historia con ese perfil económico. Y bueno, es uno de los profesores que junto a Jorge Carro nos quedaron grabados, porque esos profesores que trascienden y jamás olvidás porque te marcaron a fuego. Exactamente. ¿Por qué estudiaban? ¿Por qué se preparaban? Y porque te invitaba, te daba gusto
ir a clase, estudiar Ujú. y charlar Y conocer y saber. Exactamente. Así que Carlos Walter Schmidt y María Eugenia Solís te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Y gracias por la caricia al alma que me han dado estos dos destacadísimos exalumnos a los que siempre recuerdo. Nos faltó decir que eras muy exigente. Bueno, pero había que formarlos como buenos periodistas Tal con cual. base histórica. Tal cual. Exactamente. Las cosas se dan vuelta después que uno se recibe, ¿viste? El que era un ogro me formó y el No. facilista no me dejó nada. No, no, ogro, no, pero está bueno porque hoy esa exigencia no existe. Casi ya No, ni lamentablemente es una de las destrucciones que tenemos como país, el nivel educativo. Claro. Bueno, justo estábamos hablando antes de empezar la charla sobre ese cambio y sobre, bueno, cosas que uno ya vio, es decir, una economía, una situación económica que es cíclica en cuanto a los problemas en Argentina, digamos, otra vez inflación, otra vez gasto público, otra vez... vos sos... justamente estudiás y enseñás sobre la historia de la economía. ¿Qué, digamos, qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves que se repite? O si hay algo de novedoso en nosotros que no estamos viendo en función de lo que ha pasado en la historia argentina en materia económica, ¿no? En realidad, lo primero que se ve es el deterioro de la clase política argentina, más allá de las banderas y de los partidos. El deterioro de la clase dirigente, la falta de participación, la desilusión de la gente ante la participación, y que con las distintas ideologías de un lado para el otro, ninguno dan solución y viven en la más absoluta irrealidad. Eso se ve muy claro. O querer volver a ciertas épocas de la historia, como ser 1880, donde, y es muy coherente que se haga, porque era una Argentina de pocos y para pocos. Y era una desgracia realmente ser pobre o ser inmigrante, porque no había ninguna sola legislación favorable ni para trabajadores ni para los que no formaban parte del grupo dirigente. Entonces es lógico que reivindiquemos 1880, más allá de que el modelo agroexportador fue una coyuntura muy favorable y que colocó a Argentina en el quinto o sexto país del mundo, aunque no existía el PBI todavía. Claro. Hoy es digno de llorar ver que éramos el quinto o sexto país del mundo hace 120 años, y que, como alguna vez te enseñé, Walter, Estados Unidos nos tenía miedo y nos consideraba su rival. Basta ver la Conferencia Panamericana de 1889, donde se hizo en Washington y donde nuestros dirigentes lograron derrotar los 7 proyectos norteamericanos sobre el continente americano, y el diario del Congreso termina diciendo: en América Dios y el futuro son argentinos. Yo leo eso y lloro. Claro, claro. Y ahora estamos atados a Estados Unidos. Claro, pero con una Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Euge? Que en ese momento estábamos totalmente volcados a la economía inglesa. Y entonces Estados Unidos, que crecía y salía de la guerra de secesión, nos quiso tirar la mano para formar un bloque contra Europa. Fíjate que uno de los proyectos de esa conferencia es la moneda de plata común para toda América. Claro, respaldada en plata, nosotros respaldábamos oro por Inglaterra. Pero imagínate, era formar un bloque. Mirá vos, una moneda común de América en 1890, 60 años antes que el euro. Mirá lo que hubiéramos ido adelante. Pero ¿qué pasaba? Nuestra clase dirigente, estancieros, terratenientes, totalmente volcados al comercio, primero de la carne y después del grano a Inglaterra, no estaban en condiciones de entender, o no les convenía, esa coyuntura. Entonces pateamos a los yanquis, y desde ese momento, chicos, empezó una competencia Argentina-Estados Unidos que perdimos a lo largo del desarrollo del siglo. Fíjate que el último momento del gran enfrentamiento fue Braden-Operón en el 17 de octubre del 45. O sea que esa es una de las grandes oportunidades perdidas, pero
Bueno, hemos perdido varios, ¿no? el error de las posiciones de nuestra clase dirigente a lo largo de la historia, el error del embanderamiento, y hoy no ha cambiado mucho, son para llorar. Porque en las dos guerras mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra, cuando había nacido el nacionalismo económico y político en la Argentina, y ya la clase aristocrática no era pro-British totalmente, teníamos tantos nacionalistas de derecha como liberales, y esos admiraban a Alemania y a Italia. Y entonces hubo en la Segunda Guerra una neutralidad que escondía una admiración a Alemania, al ejército alemán y al modelo fascista italiano. Y esa la pagamos muy cara, porque Estados Unidos se propuso al terminar la guerra bombardear la economía argentina y levantar a Brasil como la potencia, el imperialismo sudamericano, digamos, el gendarme, para oponerlo a la levantisca argentina. Fíjate vos que Brasil fue muy obediente en política exterior y entró en la Primera Guerra y entró en la Segunda. Ustedes habrán recorrido Río de Janeiro, en el centro de Botafogo y Flamenco, el monumento a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Nosotros entramos en la guerra 3 semanas antes que Hitler se suicide, por presión y por no quedar aislados del mundo, porque nos dijeron, porque no entraron en guerra, no van a formar parte de la fundación de las Naciones Unidas. Entonces, siempre hubo errores de embanderamiento y de búsqueda de nuestros aliados. Con respecto a Inglaterra, y corto, nosotros nos unimos al vagón de cola de una potencia como Inglaterra, que ya al terminar la Primera Guerra había dejado de ser la potencia del mundo. Claro. Y nosotros seguimos porque le convenía a nuestros dirigentes. Ellos decían, no nos aliemos a Estados Unidos, comprar a quien nos compra. Claro, porque la carne y el trigo lo compraba Inglaterra. Claro. Ahora, Estados Unidos, tanta bandera de libre cambio y de liberalismo, es absolutamente proteccionista con los agricultores del medio oeste norteamericano. Entonces, vos fíjate que cuando Macri pudo vender 4 cajones de limones, claro, la bambolla que se hizo, porque Estados Unidos nunca deja entrar un producto primario de ningún país. Claro. Hablamos con Eugenia, vos tenías una pregunta que tenía que ver con el tema del fondo y por qué. No. Levantá un poco el nivel, por favor, porque no se escucha. No, me pregunto eso, ¿por qué como sociedad, como país, nunca podemos salir adelante? Y siempre tenemos que estar pidiéndole plata al fondo, siempre tenemos que pedir plata a alguien y como sociedad no avanzamos, habiendo tanta evolución en tantos aspectos. Bueno, hay otro problema, Eugenia, a lo largo de todo este último siglo, que es el problema de la justicia. Claro. Y el problema de la justicia esconde la corrupción. Claro. El no castigo vos me hablás del déficit fiscal. Bueno, pero por ahí se va muchísimo. Claro. Y nunca hay castigo. Y decime a quién conoces, mirando para atrás 100 años, que haya estado encarcelado por corrupción económica. Claro. Sobre todo estamos hablando de gente dirigencial, no estoy hablando de algún empresario que por ahí cayó, ¿entendés? Sí. Entonces, eso también es muy importante. Ahora, Carlos, una sociedad sin educación, ¿no? Porque los políticos están haciendo lo que están haciendo, como venís contando y desarrollando, pero también nosotros como sociedad, si no nos educamos, si no hacemos valer nuestros pensamientos, también tenemos un poco de responsabilidad. Bueno, vos fíjate que la generación del 80 debe ser exalzada por el proyecto educativo. Ajá. La famosa ley 1420 de la educación universal, gratuita y obligatoria formó, y yo fui uno de los últimos porque tengo 70 años, con esas maestras que eran maestras realmente, y donde la escuela era... Yo siempre digo algo fuerte a los chicos hasta que di clase en secundario. Yo vengo de la época en que me decían que mi maestra era mi segunda mamá. ¿cierto? Sí. Y yo escucho a mi sobrina que le dice a sus chicos, decile a la boluda de la maestra. Sí. Entonces, si de la segunda mamá a la boluda de la maestra, y es terrible, alguien respeta
falta al magisterio como tal o vamos a la escuela de pronto a pegarle a la maestra cuando el chico no aprueba? O ni siquiera van al colegio ahora, ¿no? O ni siquiera van. Entonces, hay el deterioro generalizado también ha llegado a la educación y a los centros de formación de docentes. Eso es clave. Y además hay otra cosa. Vos decime, Euge, si algún hijo tuyo te dijera hoy, ay, quiero ser docente, y vos lo vas a mirar con cara de monja ultrajada, poco menos. Claro. Porque le vas a decir que se va a cagar de hambre toda su puta vida. No, invertí en cripto, le voy a decir. Empecé a vender en criptomonedas. Yo ya soy de los primeros que no tenía derecho a ser docente, ¿eh? Yo saqué medalla en mi carrera y cuando volví a mi casa me dijeron, qué lástima esa carrera de mierda que elegiste, que te vas a morir de hambre toda la vida. Claro. ¿Te imaginas los años de psicoanálisis que me costó eso? ¿No? Me imagino. Claro. ¿Te imaginas? Pero es un deterioro terrible. Además, ¿sabes qué? Hay otra cosa que no puede ser, Euge. No puede ser que en tu casa haya más tecnología que en la escuela. Claro, es verdad. Esto es terrible. Es verdad. Sí, Claro. sí. Si hay una computadora cada 3 chicos o no hay tecnología en la escuela y el chico va a la casa y tiene su teléfono que ahora no se lo dejan usar Claro. y su computadora, entonces va y es un embole la clase. Claro. Claro. Entonces esto también es cierto y nadie habla de estos temas. No, no habla nadie. También te puedo decir que los sueldos universitarios. Claro. Bueno, sí, y sí. Después de un año de la maravillosa marcha sobre la educación y la defensa de la UBA, ¿qué pasó? ¿Me pueden decir ustedes como periodistas qué pasó y qué se hizo? Nada. ¿Y entonces? Nada. Y ¿Vos los sabés lo que jubilados son también, ¿no? Nuestras dedicaciones universitarias. Lo que son los sueldos de mis compañeros del CONICET. Claro. Entonces eso también. Ahora, Carlos, vos tocábamos el tema corrupción, ¿no? Y siempre hay una discusión o justificación o argumentación en los ámbitos políticos que tiene que ver con que, bueno, corrupción hay en todos lados y en todo caso al ser humano. Y aparte el dinero que se corrompe en todo caso no es significativo como para que impacte en el desarrollo de una economía. ¿Esto es así o realmente en el caso de la Argentina históricamente la corrupción hace tanto daño como para que no crezca? Es así y no solo es Argentina, sino es en general Latinoamérica. En Latinoamérica tiene que pasar algo con las clases dirigentes porque ¿cuántos terminan juzgados? Después si continúa o no es otro tema. Entonces eso es cierto. En el primer mundo no lo ves tan marcado esto ni tan manifiesto. Y como te digo, el problema es la justicia. Ahora, Carlos, vos que venís estudiando y te perfeccionás y ves cómo va evolucionando económicamente la Argentina, estas medidas de Milei económicas, ¿cómo las ves? ¿O qué opinás? ¿O cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos? Claro, ¿hay algo nuevo en esto? Porque se plantea como, bueno, la revelación, pero uno ve que hay un beneficio. El hecho de en un país que estuvo lleno de resoluciones, lleno de disposiciones, y es cierto el aspecto donde te dicen de perseguir a la gente y de la impositiva, esta liberación absoluta, que puede llegar a ser un dislate, pero bueno, esta liberación absoluta sí es absolutamente original, que no hay más controles. Ahora, eso quiere venir a terminar con una posición que todos los de mi generación hemos tenido durante 50 años. Es cierto que cobrábamos un peso y corríamos a comprar el dólar y lo escondíamos. Entonces, esto sí es nuevo. Ahora, ¿qué puede producir? ¿Qué peligro hay o no hay con respecto a la lavación de dinero y al narcotráfico? Eso tendremos que esperar las disposiciones que salgan. Pero esto sí es cierto, es un cambio total. Ahora, si ese cambio total está hecho para liberalizar a la gente y viva la libertad carajo, o porque hay un problema terrible a pesar de todo el dinero que se fue recibiendo y tampoco alcanza, eso lo dirán mis colegas historiadores dentro de 20 años. Claro. Ahora, mi duda tiene que ver con que, al margen de lo que fue el ajuste y como decís vos, la estabilidad cambiaria, hay una situación donde
el país es caro, que recuerda, ¿no?, a la época del menemismo, el país es caro, se vuelve poco competitivo, no hay turismo, el consumo interno está dañado, encima liberás importaciones. Digo, esta situación a uno le cuesta ver, digamos, sobre todo mirando hacia atrás. Estamos si querés el volviendo a la menemismo, generación del 80. claro, le cuesta ver que haya crecimiento y que haya Estamos una... volviendo al país agroexportador, exportador Ajá. de agricultura, ganadería o de minería vía el litio y ninguna otra actividad, porque la actividad industrial, Claro. lo que va a ser la falta de trabajo, la falta de ocupación, en eso es terrible. Ujú. Vos fíjate que la otra vez me decían con el RIGI, que supuestamente es un incentivo, ¿no?, para la inversión, solo llegaron Sí, pero a los 14 3 mil años se millones. puede ir el capital y no deja nada acá, no tiene que Claro. usar tecnología nuestra ni mano de obra. Claro, entonces es lógico que sea incierto pensar cómo vamos a crecer o generar empleo o aumentar el poder adquisitivo. Si volvemos al tema inicial, discutamos un poco el alineamiento, Walter, Ajá. en la lucha de Estados Unidos y China. Porque pensemos Ushuaia, pensemos la base económica de la OTAN y la base militar, pensemos cómo la primera etapa de Estados Unidos logró revertir en Panamá todos los pactos que Panamá tenía con China. Entonces le cerramos Panamá a China y ahora le tenemos que cerrar que no pasen por abajo. Esto es geopolítica pura. Claro, claro. Aparte vos recién mencionabas a Estados Unidos, el proteccionismo. Desde que yo tengo uso de razón, Estados Unidos es Fue así proteccionista. desde 1867, Claro. cuando terminó la guerra de secesión y cuando ellos dieron la ley de la lana, que nosotros le exportábamos, es el periodo lanar de la Argentina, 1850-1880, y prohibieron la entrada de lana sucia de la Argentina. Y a partir de ahí se pusieron en un proteccionismo absoluto, como te digo, para el Medio Oeste. Ahora, un país como la Argentina, no digo ponernos a la altura ni de Estados Unidos, mucho menos de China, pero un país como la Argentina, ¿puede liberarse, digamos, abrirse tranquilamente sin proteger algunos sectores, aunque sea? ¿Crees No, vos? pero tomemos siempre el espejo de Brasil. Tanto que nos gusta el tema. Tomemos ese espejo. No, nunca te podés liberar de la potencia hegemónica dominante, pero tampoco necesitas a veces subordinarte en tal medida. Fíjate Brasil, lo de China, el banco en China que lo está presidiendo Dilma, no lo está presidiendo Xi Jinping. Claro. Y ahora ayer habrás visto que Colombia pidió entrar. Claro. Sí, yo lo que decía es, más que nada, si vos podés liberar tu economía de manera tal de no proteger a algunos sectores productivos, porque digo, la competencia... por ejemplo, un enorme error económico, enorme, que dentro de 10 años, espero que lo publiquen todos mis colegas, es haber despreciado la entrada a los BRICS. Claro. Cuando al segundo bloque económico del mundo me tiraba la mano para que yo entre, y entró Etiopía y entró Emiratos, y nosotros pegamos una patada y dijimos que no, ¿Y por qué error, Carlos? porque había que alinearse con ¿Qué nos beneficiaría? Unidos. Pero por eso, ¿qué nos beneficiaba? esa subordinación absoluta de la política del presidente de Estados Unidos y a Israel. También podemos pensar qué nos favorecía identificarnos tanto con Israel, con cambiar la embajada a Jerusalén, con ese sector del judaísmo que vos sabés que son los ortodoxos de extrema derecha, como es ese señor que está enterrado en Estados Unidos y que el presidente fue a visitar su tumba. Ganarnos ese problema con el Medio Oriente, con los antecedentes que tenemos de los atentados que hemos sufrido, tampoco sé si era necesario. Ahora, ¿qué pensaba y me preguntaba, digo, qué problema, no sé si error o irresponsabilidad o falta de visión, no haber podido desarrollar el Mercosur, ¿no? O un bloque regional a esta altura cuando justamente necesitas tener... Al Mercosur lo están dejando morir. Claro. Sí. Lo están dejando morir. Pero qué error, ¿no? Bueno, ahí está. Pero, ¿y dónde está el debate?
¿Dónde está está perfecto que el gobierno haya querido poner su ideología y sus proyectos, pero hagamos un poco de debate en los medios, en algo. Claro. No, sí, aparte es algo casi básico, ¿no? Es obviamente cuando te abroquelás con otros países, ahí el es poder de donde negociación vemos un cambia, ¿no? déficit de la clase dirigente. Ahí donde entiendo que 50% de la gente no vaya a votar. Y pero ¿no sentís que ya la sociedad está resignada, como que ya está tantos años de gobiernos Bueno, vos sabés que cuando yo les daba clase a ustedes, yo pensaba que me iba a morir con Menem en el gobierno. Claro. Que 10 años de menemismo y Carlos I y la red, como decía él, y también el menemismo algún día se tuvo que ir con todo a favor. Y ahora yo creo que pasa algo parecido, que la gente está, no, y bueno, esto es un proyecto a largo plazo, 8 años por lo menos y después veremos. Y habrás visto que el otro día el presidente dijo, ¿quién podría ser un sucesor después de 2 periodos? Qué bárbaro. La hermana. Qué bárbaro. Claro, Ahora, sí, encima ese tema. Ahora, para eso hay visión, ¿no? Para eso hay largo plazo. Ahora, para proyectar algo a nivel de educación. ¿Es largo plazo o es resignación con respecto a la oposición? Claro, pero digo, para proyectar algo a nivel de educación, a nivel... Porque díganme, chicos, ¿ustedes conocen, dentro de la lógica oposición que tiene que haber en todo el mundo, un plan económico alternativo que a mí me diga como ciudadano cómo se va a revertir el día que esto lógicamente termine y qué medidas se tienen que empezar a tomar? No, y tampoco veo oposición. ¿Vos ves oposición hoy? También veo que todas estas medidas son tan profundas que lo que va a costar la reversión. Yo me planteo el tema de los jubilados, chicos. Me parece espantoso porque soy jubilado. Sí, eso le decía Suponete justo. que algún día, cuando después de un periodo, 2, lo que fuera, y sin hablar de interrupciones, tiene alguien que nos va a dar 100% de aumento. Es imposible en términos económicos. Sí. Y si me da 100% de aumento, me cago de hambre igual. Además. ¿Entendés? Pensar en la administración pública, en los docentes y en los jubilados. Pensemos en la salud, chicos, claro. que hoy hay que morirse. Sí. Pensemos en la salud, cómo se va a rehacer todo el sistema. ¿Vos viste lo que son los hospitales? La cantidad de... Ahora que si van a pagar o no los bolivianos, los paraguayos, pero ¿cómo se va a reconstruir todo eso y cuántos años va a costar? No. Ni siquiera empezamos. Y eso te voy a decir justo, un año ya perdido, porque hasta ahora no se ve el crecimiento de la Argentina, ¿no? No, además es, no. Aunque según las estadísticas del Banco Mundial, vamos a ser el único país que crezca este año 2,4 contra los que se van a quedar en 0 o en 1. Claro, en Europa, ¿no? pero siempre es la referencia, es decir, todavía no llegamos a los índices del 2022, y el 2022 que yo recuerde, esto no era Disneylandia, ni era Miami, sino... Entonces, para que lleguemos a un... Yo no recuerdo, que por ahí vos lo tenés mejor en mente, pero que uno diga el gran año o el gran lustro, si querés, de la Argentina, pero de los últimos 100 años. No recuerdo en qué periodo habrá sido, digamos. Por lo menos del retorno a la democracia, yo recuerdo poco y nada. Bueno, aunque la biblioteca está dividida, como siempre en todo, los 10 años a partir de Kirchner fueron muy buenos. Pero, por supuesto, los que no están de acuerdo, los que no les gustó el tipo de medidas, dicen que es la década perdida, ¿no es cierto? Claro. Pero por los precios internacionales fue absolutamente favorable, por eso se pudo levantar la crisis del 2001 en poco tiempo. Claro. Pero yo te quiero preguntar, ustedes como clase, como periodistas, ¿ustedes exigen buena educación? Sí, nosotros siempre hablamos acá de educación y tratamos de poner el tema siempre. Porque es lo que es transversal. Yo creo que la plata va y viene, pero la educación es lo fundamental para una sociedad, para una persona. Fundamental para formar una clase dirigente nuevamente. Claro. Bueno, de hecho, sin educación, el ficha limpia lo hubiese salido todo el mundo a reclamarla y nadie salió a reclamarlo, ¿no? Por supuesto.
Carlos, realmente un Bueno, placer muchachos, charlar con vos. Un acto de amor después de tantos años, les mando un abrazo. No, queremos más, Gracias por acordarse. No, por favor, siempre. No, siempre nos acordamos. Aunque Y no los lo espero manifesté. con un café cuando quieran. Y vos también podés venir acá un día a la radio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Salir Un de la- abrazo y gracias por llamar. No, gracias, saludos, Carlos. Jorge. Carlos Bulcurf, bueno, Nuestro un ex profesor. nuestro, y aparte, bueno. Año 90, Walter. Mirá todo lo que pasó, ¿no? Sí. Y vos fíjate Año que, 90. que no le preguntamos, porque vos tenías qué frustración debe ser para un Ay, docente sí. como él, que en los 90, hace 30 años, Que ya era enseñaba- profesor, o sea que ya venía estudiando. Claro, pero Sí. él enseñaba a alumnos como nosotros para crear un país mejor, Un país en mejor. definitiva, y sin embargo Me olvidé de preguntarle te eso. volvés a encontrar con que no solo no es mejor, Que sino estamos que es peor. peor. Sí, que estamos peor, que ya ni siquiera van al colegio, Walter. Ese es el gran Y que es verdad, como él dijo, ¿no? Ya, si ya al maltratás al docente, ya viene una educación que es medio complicada revertirla, ¿no? Exactamente. Una Bueno, pena. ya los últimos minutos de este programa hoy, el silbido nos El indica silbido, que el silbido. nos tenemos que ir. Bueno, no es lo más alentador, pero sí es descriptivo, es nuestra obligación. No, pero me quedé describirlo. porque decís, no hay industrias, mano de obra desocupada, y bueno, ahora se sumó a las cuevas están cerrando, porque como tenés que podés comprar los dólares en el banco, ya hasta los cueveros se quedan sin trabajo. Sí. No, aparte como decía Carlos Bulcurf, que nosotros repetimos siempre, alguien se interesa en la educación y no. No. Y si nadie se interesa en la educación, realmente es difícil imaginar un futuro mucho más próspero que ¿Y quién le va a ir a reclamar la falta de respeto que tuvo el presidente en el TD1 esta vez? En el Día Patrio encima, ¿no? Que es un día nuestro, de la Argentina. O sea, ¿dónde está el respeto hacia el país? Ni siquiera. No, sí. Las cuestiones personales, arreglarlas de otra manera, pero un Día Patrio utilizarlo para hacer un acto de campaña, porque ya está en campaña. ¿no? Claro. Un ejemplo, qué mal ejemplo, digo, y viniendo de lo más alto de, en todo caso, la representación de la La Argentina casta. y del poder. Euge, nos vamos a reencontrar el Walter, próximo nos lunes. vemos el lunes. Bueno, y con ustedes, obviamente, tenemos una cita el próximo lunes. Mi nombre es Walter Schmidt, junto a María Eugenia Solís, Roberto Pico con la economía y Sebastián Segal en la operación técnica de este programa. Y como siempre digo, ustedes que son los verdaderos protagonistas. Que tengan la mejor semana de sus vidas, pero antes, decímelo. ¿Qué tal estuve? Eso estuvo muy bien.